Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Perón solía utilizar el seudónimo de Descartes para firmar algunos artículos periodísticos. Y este pensador de la Grecia de la filosofía ha tenido algunas frases como pienso y dudo y luego existo, apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado. O la otra frase, los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. Si tomáramos alguna de esas frases de Descartes, podríamos decir que la mala prensa transforma el pensamiento de una sociedad y que esa sociedad transformada por la mala prensa suele tomar decisiones que son modificatorias y que permitan después que haya una buena prensa. Por ejemplo, no consumir determinada prensa que envenena todo el tiempo con una enorme cantidad de situaciones que están tan alejadas de la verdad como que la misma verdad es relativa. Claro, es muy complejo, porque a medida que fueron avanzando, hemos tenido los periodistas que pretendemos ser independientes, que ir tomando partido, en un sentido o en el otro. Y ellos nos llevaron a ser, de alguna manera, un periodismo militante. Es decir, nos han transformado a los periodistas en lectores de pensamientos propios que coinciden con determinado sector de la sociedad, y entonces da la sensación de que uno trabaja solamente para atender esas inquietudes o necesidades de los que coinciden. Y no es así, porque la prensa tiene que intentar por todos los medios buscar la verdad. Ahora, siempre hemos aprendido, incluso en la escuela de periodismo así se enseñaba, de la objetividad del periodista. Y esto es falso, porque el ser humano es subjetivo. Además, por suerte, es subjetivo. No obstante esto, a través de la tecnología, se ha transformado al ser humano en un ser que compra, consume y asimila como verdad revelada cosas que no son ciertas, pero que bombardean constante y permanentemente la mente, a forma tal que llegan a deformar la realidad, y como uno no puede bucear a lo mejor en otras fuentes informativas, termina siendo contagiado por una vorágine de noticias que no son ciertas. En esta sociedad nos movemos. Y en la sociedad de las falsedades, los periodistas reflejamos también lo que es la sociedad. Y entonces encontramos como en la política todo el tiempo se entra y se sale como si fuera una puerta giratoria, no manteniendo ni el pensamiento histórico que construyó a esa persona en una posición política, sino que más bien acomodando a su propia necesidad individual aquello de que tenía como principios en un momento de su vida, que después los archivó para poder llegar a un objetivo. Y ese objetivo era el poder, pero el poder no para resolver la situación de los demás, que es la forma de hacer política, sino para resolver sus propios problemas personales. Y aparecen entonces los ganapanes de la política, que lo único que buscan es un lugar para satisfacer lo suyo. Es notable como en esa escala de vanidades aparece el individualismo que le hace tanto daño al colectivismo. Pero claro, el colectivismo tiene que tener alguien que, como la yegua cencerro, que usa el cencerro, la yegua madrina, que va adelante, guíe y organice a la tropa. Y cuando hay carencias de estos guíos, de estas situaciones donde alguien marca el camino y los demás van detrás, empieza entonces un acto de un Estado fallido
en una democracia fallida, donde uno de los poderes, como la justicia, no funciona y empieza a ser fraudulento. Y el otro poder, el legislativo, también funciona mal, porque dice la Constitución Nacional que el único que puede crear endeudamiento y préstamos y pedir y solicitar es el Parlamento argentino, el Congreso Nacional, y sin embargo, todo es al revés. Nos endeudan los ejecutivos y legalizan después los legislativos. Entonces vivimos un mundo absolutamente al revés. Estamos confundidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y envenenados por una serie de situaciones que van mostrando la trampa intelectual con la que cada uno de nosotros tropezamos todos los días. La cantidad enorme de oyentes de este programa es porque obviamente una gran parte coincide con las cosas que se dicen. Es muy difícil encontrar que haya una audiencia que no coincide, salvo aquellos que están muy bien estructurados y dicen voy a escuchar a todos. Y del otro lado lo mismo. Aquellos que consumen todo lo que es el otro pensamiento van directamente a los que le dan la satisfacción individual, aunque estén alejados de la realidad y aunque se esté navegando sin rumbo. En este mundo de confusiones, cuando todo queda reducido a una persona y cuando esa persona genera para un sector política y enfrente hay otra persona que pretende también generar para ese sector política, todo empieza a quedar más claro. Y así Cambiemos tiene a Macri y el Frente de Todos tiene a Cristina. Dos generadores de opiniones que están respaldadas por una difusión adecuada. Ahora, la gravitación de quien fue 2 veces presidenta de la República y actual vicepresidenta, y del que fue una vez presidente y alcalde de la ciudad de Buenos Aires, es que ellos hablan no solo para su círculo, sino también son escuchados y contestados de los que no coinciden y no piensan. Y cuando se está pendiente de lo que dice cualquiera de las dos personas mencionadas, es porque se acható el nivel de la conducción y la gente encontró el cencerro, es decir, van detrás de una persona y no atrás de un proyecto político o atrás de una idea. Porque no se debaten ideas, porque no se tiran ideas y porque no hay una discusión de ideas. Porque si hubiera una discusión de ideas, lo primero sería preguntarnos por qué en las listas que armaron los que piensan que con el Fondo Monetario Internacional no hay que negociar, que el caso propio de su marido, que rompió con el fondo cancelando la deuda, ¿por qué los diputados del Frente de Todos aprobaron el endeudamiento de Macri? Que lo expliquen, porque nunca lo explicaron. No alcanza con que Máximo Kirchner renuncie a ser presidente del bloque. No alcanza. ¿Por qué votaron legalizando la estafa hecha por el macrismo? Pero que es una estafa, porque se evaporaron los 45.000 millones de dólares, pero además nos dejaron endeudados durante 100 años por 100.000 millones de dólares más. Y la Argentina tiene vencimientos incumplibles. Y si son incumplibles, quiere decir que en algún momento el gobierno que fuere va a tener que claudicar y decir, estamos en cesación de pago. ¿Y por qué no haberlo hecho ahora, que teníamos todo a favor con la violación de la Carta Orgánica del propio Fondo Monetario Internacional, que a pedido del Locotrán, amigo de Mauricio Macri, y por el Tesoro norteamericano, se le dio el préstamo más grande de la historia del FMI a un país, que además no lo podía recibir. Y que cuando lo recibió, ellos violaron su Carta Orgánica y nosotros permitimos que se llevaran 45.000 millones de dólares y andan sueltos por la calle haciendo declaraciones. De forma tal que estamos en una crisis. Y estamos en una crisis porque nadie refleja lo que dice defender a la hora de actuar. Alberto Fernández le contestó a Máximo Kirchner, que el otro día dijo en el Congreso del PJ en Mar del Plata, que también sería bueno que informaran cuántos congresales fueron
y qué sesionaron, porque en realidad el discurso político de Máximo puede ser muy interesante, pero no nos enteramos qué pasó en el Congreso. Al margen de esto, le contestó diciendo que cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista usando una frase de Perón. Sí, yo le podría decir a Alberto Fernández a esta altura que cuando alguien que dice que es peronista se identifica como socialdemócrata en perfil, apenas ganado una elección, o nunca fue peronista, o si en todo caso entró al peronismo, salió por como socialdemócrata. No jueguen con eso porque, la verdad, podemos cuestionar todo lo que ustedes quieran, pero eso no sirve. No sirve que se tiren chicanas de un lado y del otro, porque hacen falta todos para evitar que vuelvan los que se fueron. Ahora, una cosa es que hagan falta todos y otra cosa es que las vanidades personales de cada quien quieran jugar por una escala de valores por encima de un proyecto. Y el problema es ese. Hubo un frente electoral, pero no hubo un frente programático que se cumpliera. Porque en todo caso, cuando se debatió el programa, se hablaba en contra del fondo y no legalizar la estafa. De manera que estamos apretados porque queremos vivir apretados. Estamos como estamos porque somos como somos, una verdad de perogrullo. Y entonces, eso de Descartes, de ubicarnos en que las malas costumbres terminan generando un buen libro, porque finalmente después alguien escribe para corregir esas malas costumbres, las malas decisiones políticas terminan construyendo soluciones que no siempre son las que soñamos o esperamos. Y entonces esas soluciones pueden ser falta de voluntad para ir a votar, cansado por lo que hace la clase política. No se olviden que un 30% no fue a votar y que ahora eso puede estar aumentado. Jubilados que trabajaron toda su vida y que están en la línea de pobreza y entonces son casi indigentes con lo que cobran la mínima. ¿Y cómo le vamos a pedir que vayan a votar? Y si no votan los jubilados, es una enorme cantidad de gente que no iría a sufragar. Y del otro lado, los que quieren volver van a ir todos juntos a votar. Y de manera que cuando van pasando los días y siguen estudiando si le van a dar un bono, si van a auxiliar o qué piensan hacer, parecerían que ellos tienen un reloj de arena y la verdad que el reloj no es de arena. Y las agujas corren rápidamente. Los días pasan rápidamente y las decisiones que no se toman se pagan en la urna o en las urnas. Entonces, cuando vemos que se habla todo el tiempo de estas cosas y nadie le pone el cascabel al gato, nos da la sensación que el gato puede volver con su equipo amarillo. Y si esto ocurriera, estaríamos en una situación de alta tensidad, porque el movimiento obrero ya ha decidido que donde toquen un solo derecho van a estar en la calle. Y eso significa un clima de violencia social. Por eso, mejor que prometer es realizar, y mejor que decir es hacer. Y me parece que hablan mucho y hacen poco en función de lo que espera el pueblo.